¿ok? Cada una de las células del cromosoma X, durante el desarrollo de una de ellas, se inactiva. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos que hacer la multiplicación celular, esta multiplicación celular, una de ellas se debe de inactivar. Son alternas, eso sí es cierto, son alternas. Empieza una y después es la otra para que sigan trabajando y manteniendo la actividad de las células. Entonces, estos siempre van a ser aleatorias, ¿sí? ¿Para qué? Para asegurar siempre la dosis genética correcta que nosotros tenemos. Esta inactivación que sucede es ocasionan algo que pueden darse como mosaicos. ¿Qué es un mosaico? Bueno, pues una estructura genética en la cual está inactiva para nosotras las mujeres. Por eso es muy importante que se tenga eh, el mosaico, que no aparezca genéticamente hablando en otra información, porque los mosaicos luego llegan, el mosaicismo llega a tenerse o ser presente en los códigos genéticos de algún familiar, y esa información nos da a nosotros un problema importante del desarrollo de ese producto. Bien, entonces, cuando nosotros tenemos estos rasgos, este cromosoma X, en los hombres tienen un cromosoma X. Por ejemplo, los hombres tienen XY. Cuando tienen en los hombres ese cromosoma X, la presencia de esta da un patrón importante de mutaciones genéticas. Entonces, cuando hay el cromosoma X y la presencia de mutaciones patológicas, hay recidivas en un gen de este cromosoma y por lo tanto hace que se manifieste una enfermedad. Por eso es tan importante saber cómo, en qué cromosoma estamos hablando. Si estamos hablando de XX, que es en mujer, debemos identificar en el XY del hombre si el X tiene alguna enfermedad. Eso es muy importante porque las enfermedades que se identifican en un hecho delictivo pueden hacer la confronta de un caso para poder identificarlo. ¿Sí? Entonces, esto es muy interesante porque a nosotros podemos identificar casos muy interesantes en los cuales hay una alteración de este tipo. Por eso hay que saber si es autosómico dominante, autosómico recesivo y dónde está, en qué cromosoma o qué enfermedad puede padecer los cromosomas X cuando nosotros lo vemos. Cuando nosotros vemos esta enfermedad, pues nosotros vamos a tener una característica muy importante, que es la presencia 100% de enfermedades genéticas. En el caso de las mujeres, cuando también tienen dos cromosomas X por obvias razones, son necesarias dos copias de cromosomas con X con mutación. Y por lo tanto, estas copias nos van a nosotros dar una patología, que son las recidivas, ¿sí? Que puede tener y manifestarse en la enfermedad. Cada uno de nosotros tenemos o manejamos o tenemos enfermedades heredadas de los padres y a veces no nos damos cuenta. Pero esas enfermedades, al tenerlas nosotros, podemos, o por lo menos decir, oye, es que yo, por ejemplo, tengo un síndrome que se llama síndrome de ojo flojo. Ese síndrome de ojo flojo es heredado del padre porque recuerden que el 50% del padre y el 50% de la madre, nosotros como mujeres heredamos más los genes del padre que de la madre.
Entonces, por eso podemos tener más características relacionadas con el padre que con la madre. Por eso, una de las cosas que nosotros vamos a tomar en cuenta es el autosomal. Y en el autosomal se da una característica muy importante. ¿Qué es esto? El autosomal nos da a nosotros, si la duda era muy grande hace un ratito, que teníamos cuántos cromosomas tenemos, bueno, pues cuántos cromosomas tenemos son 22. Bueno, pues estos 22 cromosomas son los autosomales. Estos autosomales son los que a nosotros participan en todos los rasgos y circunstancias genéticas que heredamos. Por eso podemos heredar todas las características autosómicas o autosomales que nos permitan a nosotros tener los rasgos de una o alteraciones genéticas de los padres. Al también nosotros tener esto, bueno, pues tenemos enfermedades que podemos, ahora sí, una de las cosas, antes decían que los pacientes podían ser, si eran diabéticos, era una enfermedad hereditaria. Esos términos se han quitado desde hace ya muchos años. ¿Por qué? Porque se han vuelto ambientales. ¿Y por qué se han vuelto ambientales? Porque muchas personas, no teniendo carga genética de antecedentes de familias que sean diabéticas, pero el medio ambiente propicia que padezca la enfermedad. Al padecer esa enfermedad, esto hace que la persona sufra esa enfermedad sin tener antecedentes en la familia. Por eso los autosomales son aquellos en los cuales se pueden modificar de acuerdo al medio ambiente que está la persona. Y esos medio ambientes nos causan a nosotros anormalidades identificables en genética forense. Y si nosotros pensamos, bueno, y si la genética forense tiene como resultado eh, ¿hay alguna enfermedad o algún caso en los cuales tienen genes asesinos? Pues bueno, pues se han estudiado muchos casos y se estudian mucho, sobre todo aquellos que son asesinos seriales. En estos asesinos seriales se estudian para determinar si tienen algún problema. Entonces se ha descubierto algunos de ellos. ¿Cuáles de ellos son importantes o cuáles de ellos se han estudiado últimamente? Bueno, se han estudiado el gen de la MAOA, me estoy comiendo una letra, MAOA. ¿Qué quiere decir? Monoamino oxidasa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues la monoamino oxidasa, estos son genes que alteran principalmente la presencia de los neurotransmisores. Recordemos que los neurotransmisores son todos aquellos que nos manifiestan a nosotros estados de ánimo. Este gen, hablando de él, altera principalmente unos neurotransmisores. ¿Cuáles son ellos? La serotonina, la dopamina y la noradrenalina. ¿Qué sucede en estos casos? Pues en estos casos sucede que la persona afecta en su comportamiento. ¿Y qué va a suceder en ellos? Bueno, pues su comportamiento al estar alterado, sus emociones cambian y por lo tanto esas emociones hacen que la persona se vuelva antisocial y entonces se vuelva violento. Y una de las características que tiene este gen que se ha estado estudiando últimamente es la carencia de remordimiento. Y entonces se puede ver en diferentes edades y sobre todo en los niños. ¿Por qué? Porque ellos no manifiestan ningún sentimiento hacia la familia y, por ejemplo, no lloran, ¿sí? Y tienen rasgos de violencia y esa violencia es a su entorno que los rodea. Entonces, por eso es muy importante identificarlos.
Esto se ha dado mucho en casos de asesinos seriales. Se los ha estudiado mucho. ¿Por qué? Porque recuerden que los asesinos, por eso es su nombre de asesinos seriales, pues tienen varias muertes, pero sus muertes pueden tardar tiempo para poder ser identificadas. Entonces, ese es uno de los casos más importantes que nosotros identificamos. Otra de las enfermedades, otro gen que nosotros que se está investigando mucho, es el gen CDH13. Este gen está ligado o contribuye al desarrollo de las conexiones neuronales del cerebro por obvias razones. Entonces, se está dando cuenta que estos tipos de alteraciones hacen que tengan déficit de atención, hiperactividad y en algunos casos se ha relacionado, y ahorita lo están estudiando mucho, con los casos del espectro autismo. El espectro autismo, recordarán que es uno de los trastornos que están dando muchos problemas. ¿Por qué? Porque ellos son sumamente agresivos cuando se meten en su entorno. Ellos no permiten ser tocados por gente extraña, entonces son sumamente agresivos y violentos y sufren crisis de violencia que son incontenibles. Entonces, cuando el paidopsiquiatra, que es el primero que debe de identificarlos, y se debe de identificar en etapas tempranas, porque si no se identifica en etapas tempranas a los autistas, eh, la comunicación que hay con su medio exterior se perdió. ¿Cuándo se debe de identificar? Casi desde el momento del nacimiento del niño. Entonces, ¿cómo se identifica desde el momento del nacimiento el autismo? Porque ya lo que tiene que ver con déficit de atención y también hiperactividad, pues eso se da uno cuenta. Pero en el autismo, desde el momento en que nace, es una de las características, es que el niño o el bebé, más bien dicho, no entabla relación con la madre y no permite ser tocado. Qué bonito es mi niño cuando yo le pongo la mamila y ya está ahí. Pero otra de las cosas es que solamente juega con él mismo. Si tiene, por ejemplo, un carro y lo empieza a girar ese carro, por ejemplo, y pasa tiempo dándole vueltas, por ejemplo, a ese carrito, o algo, o jugar con los dedos nada más. Entonces, eso es una de las cosas. Otra, cuando se le llama, no presta atención, aunque está jugando con algo, no te va a prestar atención. Otra de las cosas que tiene en estas circunstancias es que el niño, es más común en los niños que en las niñas el espectro autismo. Otra de las cosas es que no te vean los ojos cuando los llamas. Le cuesta mucho trabajo entablar una comunicación visual entre la persona y la otra. Entonces, eso es muy importante para estos casos. En genética se necesita identificar cuáles son los diferentes trastornos a los cuales se enfrenta la sociedad. Tenemos muchos casos que nos dan muchas enfermedades que también tenemos, pero en el ámbito genético, solamente para identificar ahorita, tenemos esos 5 tipos. ADN celular, mitocondrial, cromosoma X, cromosoma y autosómico. Esos son los 5 que nosotros podemos identificar con mucha facilidad actualmente. Antes nada más se tenía el celular y el mitocondrial. Afortunadamente se ha ido evolucionando y se ha tenido mejores resultados para la identificación. ¿Por qué? Porque con esto identificamos enfermedades que son portadoras de un solo tipo de persona. Y como puede ser dominante ese tipo de enfermedad, entonces no hay ningún problema y no hay manera de errores. Entonces, por eso, cuando nosotros tenemos ese tipo de situaciones, lo identificamos sin ningún problema.
Por eso hay veces en que nosotros tenemos eh, muchas, yo luego les digo, a veces les digo, tengo uno de los vicios míos es ir al cine. Bueno, ahorita con lo de la pandemia, pues ya no iba yo al cine, ¿verdad? Pero una de las cosas me gusta mucho ver las películas y analizarlas mucho. Y hay una que yo les invitaría a ustedes a que la vieran. ¿Cuál es esa película? Bueno, pues yo les invitaría a ver esta película. Si ya la vieron, ahora sí pueden confrontar todo lo que les acabo de decir con esta película. Se llama Yara. Sucedió en Italia, en una comunidad de italianos. Se las voy a contar para que ustedes tengan la oportunidad de verla. ¿Y cómo se identificó esto? Entonces, claro, los gastos, si ustedes me dicen, oigan, pues, ¿cuánto vale hacer una prueba de ADN? Pues sí es cara. Sí, la celular tiene un costo aproximado entre 30 a 60,000 pesos de donde lo hagan. Por eso es muy complicado identificar así. Bueno, si ya nos vamos a unas pruebas más específicas, por obvias razones tenemos más, es mucho más alto el costo del cual estamos nosotros hablando. Entonces, pero les invito a ustedes a que vean esta película en la cual da todo lo que acabo de decir. No te explica, obviamente, el ADN celular, mitocondrial, y cromosoma X, cromosoma Y, pero sí te dice del fenotipo. Sí te dice que la forma en que nosotros podemos estudiar a los cromosomas y a cada uno de los brazos que tiene, te dan la forma de cómo identificar a la persona. Te puede decir el color de los ojos y la tez, el color de la piel que tiene la persona. Entonces, con esto podemos identificar y saber que sí. Y una de las cosas en esta película es una película de la vida, obviamente, un caso de la vida, ahora sí que sucedió de la vida, un hecho de la vida real. Bueno, pues sí, sucedió. Entonces, esto hace posible dar la pauta para poder identificar y podemos identificar. Nosotros no tenemos en México una desgracia para nosotros es que no tenemos banco de ADN, porque si tuviéramos un banco de ADN en México, pues eso nos permitiría a nosotros poder identificar y hacer el cruce de si hay una persona desaparecida y fue hallada en un determinado lugar, en una fase ya de un fenómeno ya importante, un fenómeno cadavérico importante, bueno, pues extraemos una parte de la sangre y con eso podemos hacer el cruce y poder identificarlo. Pero como no tenemos ahorita, nosotros se necesita una inversión sumamente alta en las cuales nosotros vamos a tener muchos problemas para poderlo realizar, pues lo único que tenemos ahorita, pues es la identificación y desde hace unos años, la identificación por medio de la huella dactilar. Pero eso no quita que se puedan hacer todas estas pruebas. Se hacen ya en México para casos específicos en los cuales se necesita forzosamente la identificación del cadáver. Entonces se hacen, pero sí, tiene un costo muy elevado y sobre todo hay que saberlo manejar. ¿Por qué? Porque podemos contaminar la muestra, hacer que la muestra se fraccione y al fraccionarse se pierda los cromosomas o la identificación y hagamos una lisis, una destrucción completa, por ejemplo, con la fijación, por ejemplo, porque hay que saberla fijar correctamente para evitar este tipo de problemas. Entonces, eso hace que sea muy importante para nosotros esta situación. Cuando nosotros tenemos identificado la forma correcta, vamos a poderla saber identificar de quién estamos hablando o qué enfermedades padece y con eso hacemos la información que nosotros tenemos. Entonces,
No sé si tengan alguna duda o pregunta de lo que de lo que acabo de platicarles o comentarles. Si alguien tuviera alguna duda, puede activar su micrófono para poder preguntar y hacer uso de la voz. Muchas gracias. Todo quedó tan enterado que no, tan interesante es esto que quedó tan rápido que no, nadie tiene alguna duda. Sí, Héctor. No, bueno, en lo personal a mí claro. Muchas gracias por la ponencia. Le quiero hacer una pregunta. Sí, dígame. En un caso de violación, donde a la víctima se le realizó un exudado vaginal. Sí. Esa muestra fue analizada para obtener el perfil genético de la misma. Directamente me tendría que ir a obtener el cromosoma Y de esa muestra, o forzosamente tengo que hacer el perfil autosómico. Te vas primero no, primero se hace la básica. ¿Cuál es la básica? Primero se hace la celular. ¿Sí? Esa es la primera. En la celular encontramos toda la multiplicación de la célula que está ahí. Y una vez que nosotros tenemos toda la identificación de las células, entonces podemos hablar si es hombre, ese hombre, qué alteraciones puede tener. Por eso siempre se va con la identificación celular y posteriormente pudiera, si hay alguna enfermedad que nos está demostrando en el ADN, entonces yo ya me voy al cromosoma Y. ¿Para qué? Para que entonces yo ya pueda saber cuál es o identificar cuál es el gen defectuoso que tiene la persona. Pero no me lo brinco. Primero hago el celular y con eso puedo identificar. Sí, estoy totalmente de acuerdo para encontrar ahí el gen, pero hay que recordar que es una violación y que se supone que es una mezcla de perfiles entre los de la víctima y el victimario. Entonces el perito, lo voy a hacer franco, el perito oficial se va directamente a determinar el cromosoma Y, sin antes hacer un perfil autosómico. ¿Sí? ¿Por qué lo hace así? Bueno, a consideración, ¿verdad? ¿Por qué lo hace así? Porque pues, el perito cree que puede encontrar esa relación filial de paternidad, digo, del padre, digo, perdón, del hombre, ¿sí? Y por eso se va directamente a determinar el cromosoma Y, ¿sí? Sin haber antes obtenido el autosómico de esa muestra, ¿sí? Porque en realidad esa muestra, no sé si yo, no sé, porque no lo reporta, si hay la presencia de un masculino, porque obviamente pues debe de haber la presencia de la femenina porque es de la obtenida de la víctima, ¿sí? Entonces sí, pues yo la verdad ahí sí considero que no hizo el trabajo adecuado el perito oficial. Es un perito oficial, ¿no? Pero me queda una duda. El semen, estamos hablando que el semen obviamente es obtenido de los millones de espermatozoides que tiene un hombre, ¿ok? Entonces, aquí no entra la víctima, aquí entra solamente el semen. Y del semen, por obvias razones, lo que se hace el estudio de la determinación de qué es lo que tiene esa persona para poder identificarlo. ¿Qué es lo que me refiero? ¿Qué enfermedades pudiera tener o qué perfil tiene para poder identificarlo? No creo que lo haga así. La base, perdón, sí. si la base celular no la hacen para que, obviamente, se evitas el gasto
Por eso le decía yo, primero se debe de hacer el celular y posteriormente el Y. Y ya en el Y, por eso él brinca del perito, se brinca del celular al Y, porque el Y, por obvias razones, estamos hablando de hombre. Entonces haces el Y porque en determinado momento con eso vas a identificar qué tipo de enfermedades está teniendo la persona. Y con eso haces y corres la muestra. Hay que determinar qué tipo de semen y cuánto es el tiempo, porque recordará usted que una de las cosas que tiene el semen es que el semen, casi el 98% es agua. Entonces, como tiene tanta, se puede perder la muestra, por eso es que se debe de correrla tanto. Déjame le comento. No, en esa muestra o en otra, no me acuerdo si es de la misma, porque se hicieron varios lavados. No se encontró proteína P30, no se encontró espermatozoides y no se encontró líquido seminal. La corrieron correctamente porque si no, obviamente, si no tenemos espermatozoides, estamos hablando de una persona infértil, ¿ok? ¿Quién sabe? Bueno, Ahí por eso sí, digo, si corrieron sí. perfectamente la muestra. ¿Por qué? Porque si no corres perfectamente la muestra o la muestra ya tuvo mucho tiempo y eso, entonces pierdes también los espermatozoides y pierdes el valor de la muestra. Ahí sí desconozco si se supone que es un Entonces, procedimiento oficial. exacto, pero hay que saber, como peritos, hay que saber el tiempo en el que llegaron al lugar de intervención, al lugar de los hechos y el tiempo de traslado. Ahora, también hay que tomar la temperatura y también hay que tomar en cuenta cómo tomaron la muestra. Y con eso se identifica. Pues hay que Porque de lo recordar, contrario, sí, es que eso, que son procedimientos que se supone están normalizados, que se supone además que es un laboratorio que está acreditado bajo la norma 17025. Entonces, pues uno cree, o por lo menos la defensa en este caso, cree que el procedimiento es el adecuado. ¿Sí? yo le comentaría a usted, necesitamos saber el tiempo transcurrido, a qué hora se tomó en cuenta y en el llamado, a qué horas llegaron, a qué horas se extrajo la muestra y a qué horas llegó al laboratorio. Esos Sí, son los tiempos son importantes. datos que están por ahí inconclusos, ¿no? Sí, porque si no tenemos esos datos, por eso la muestra te está dando unos resultados tan fuera de contexto. ¿Sí? Porque les vuelvo a decir, los espermatozoides, más bien el semen es casi agua. Entonces, para la preservación de la misma, tiene que pasar, tiene que correr, válgame la expresión, tiene que tener un tiempo corto para poderla llevar al laboratorio, porque de lo contrario se pueden perder. Y ahora hay que tomar en cuenta a qué horas fue la toma de muestra, si fue en el día o fue en la noche, si estuvo haciendo calor o estuvo haciendo frío. Eso nos ayuda para saber este tipo de situaciones. Por eso es muy importante los tiempos, qué tiempos estamos manejando. A veces en los peritos deben de también, o más bien en la carpeta de investigación se tiene que saber el tiempo de llamado, el tiempo de llegada y el tiempo de recolección. Se supone que deben estar en una carpeta ese tipo de cosas, pero si no, muchas veces en el llamado a veces viene la hora, porque en la parte superior luego vienen a qué horas fue la fecha de la que se hizo la carpeta de investigación y la fecha en que se hizo los estudios. Entonces, ahí si hay discrepancia, entonces ahí tenemos la manera en que por qué se ve esa muestra de esa manera. Ok, muchas Martín, gracias, doctora. sí. No sé si Martín Suárez quiera apoyar en alguna información. Sí, es lo que le digo a Martín Suárez, por favor, dígame usted. Sí, en el transcurso de
de esta plática estoy viendo que hay cosas que ya se estaban aclarando en mis preguntas. La pregunta sería, ¿qué parámetros debemos de seguir y qué tiempos debemos de tomar y esperar para poder tener un buen resultado de unas muestras? Estamos conscientes de que el tiempo, el clima, el medio ambiente más bien, influye mucho en todo eso, pero también tenemos conciencia de que hay fluidos que tienen un tiempo de vida en determinados espacios. ¿Qué parámetros debemos de tomar nosotros para tener una buena muestra y qué tiempos debemos de tomar para poderlo hacer? Es que va a depender mucho de la muestra que tú tengas. Si tienes una muestra de sangre tú tienes en promedio para evitar que se coagule la sangre, tienes 3 horas. Entonces, esa es una ventaja que tiene la sangre. Ahora, aquí no tenemos ningún problema si, por ejemplo, extraemos la muestra de sangre, por ejemplo, de un hueso. Ahí no tenemos ningún problema porque se preserva. El sistema hematopoyético que está dentro de los huesos, eso permite que nosotros podemos identificar la sangre que tenemos ahí. Entonces no hay ningún problema. Pero si tenemos sangre en un lugar de intervención en donde hay un lecho hemático, entonces ese lo podemos levantar. Tenemos 3 horas para evitar que se coagule. ¿Quién los altera? La coagulación, obviamente los medicamentos que pudiera estar tomando la persona. Pero entonces, cuando estamos en las muestras y se hace una autopsia, no hay ningún problema porque se puede tomar en cualquier arteria grande que podamos tener. Podemos ser en la subclavia, puede ser en la femoral, en cualquiera de esas sin ningún problema. Allí sí no hay ningún problema. Bueno, entonces estamos dependiendo del tipo de muestra que se vaya a hacer. Tenemos 3 horas. Exactamente, pero hablando de la sangre. Sí, pero si no tenemos mucho tiempo, por ejemplo, si está haciendo mucho calor, obviamente que eso va a disminuir el tiempo. Claro. Si está haciendo mucho frío, o sea, además estamos hablando de un lugar abierto o cerrado. Exactamente. Entonces, sí. El parámetro que debemos de tomar nosotros es tener en consideración el tiempo, el medio ambiente y el tiempo de llamada. Exacto. ¿Sería bueno? Ok, con eso sería todo. Eso, y otra cosa que te puede modificar aquí son los medicamentos que pudiera tomar la persona. Bueno, sí. De hecho, los medicamentos siempre van a alterar, ¿no? Sí, pero vamos a ver de la coagulación de la sangre. Para eso son las muestras, creo que debemos de tomar. Ya lo estaba diciendo Héctor, que si está tomando medicamentos y estamos tomando una muestra, eso nos va a dar qué medicamentos toma, qué enfermedad tiene, por medio de los procedimientos, que obtener el Y, obtener los cromosomáticos, los bases y todo eso nos va a dar principalmente todos los resultados que estamos buscando, creo yo. Exacto, solamente así. Si los modifican no hay ningún problema. Aquí siempre va a depender del lugar de intervención al que estamos hablando. Bueno, a mí me ha tocado tratar de buscar muestras, pero muestras ya contaminadas, porque la gente llega y se mete y anda contaminando áreas y se contamina mucho y eso también nos bloquea muchas cosas. Es correcto. Entonces, es correcto. Tenemos un problema muy serio. Los primeros respondientes. Sí, los primeros respondientes tienen que tener mucho los cuidado. Primeros respondientes. Y hay que capacitarlos para evitar que hagan ese tipo de contaminaciones, pero pues a ver cuándo, ¿no? Sí, lamentablemente los primeros respondientes, todos ya lo sabemos que son los policías, y los policías también, yo que tuve la oportunidad de trabajar en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, no tienen una preparación adecuada. Yo tengo la oportunidad de decirles que sí los capacitan, pero no se prestan muchas generaciones la vieja guardia, válgame la expresión, de los policías. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones sí pueden tener un poquito más de conocimiento de este tipo. Bueno, sí, es que también vamos a ver. Pero las viejas guardias no. Vamos a ver también que hay muchos policías que no tienen mucho estudio y eso también nos afecta. Lo he vivido. Sí, yo también lo sé, pero también puedo decirles, bueno, no sé de dónde sea usted, pero yo le puedo decir que aquí en Puebla, aquí sí tengo la oportunidad de decirles con conocimiento de causa
de que se les ha incrementado el estudio para ellos. Entonces, yo como docente que les doy materias de criminalística, he tenido alumnos de policías, de todas las, ya sean policías de tránsito, porque obviamente la academia da para los dos, ya sea policías y los de tránsito, porque ellos ahí salen manejando los dos ámbitos. Entonces, yo he tenido oportunidad de que todas las viejas guardias están estudiando. Sí, qué bueno que sea, porque los nuevos sí ya están bien entrados en todo esto y bien empapaditos. Pero una de las cosas también, los policías están capacitados, pero también el crimen organizado, porque No, también sí. esos nos están dando más en la torre ahorita, porque ellos saben también cómo destruir una sangre, cómo hacer que se eliminen las huellas que nosotros podemos embalar. Entonces, eso sí es uno de los problemas. Tienen ¿sí? una capacitación de borrar evidencias. ¿Cómo le hacen? ¿Quién sabe? Pero lo hacen. Lo que pasa es que también el crimen organizado está formado por médicos, por criminólogos, por criminalistas, por abogados, bueno, médicos ya dije, por De todas todo, las ¿no? áreas. Entonces ellos ya tienen esa capacidad para poder decir, mira, por aquí o quitamos esto, hacemos el otro. Es Voy a cierto. darle pie a una pregunta a Estrada, que creo que fue primero y después a Londra. Estrada. Estrada. Creo que no. Alondra. No, ¿verdad? Creo que no. Creo que nada más se quedaron con la idea, pero no. A lo mejor estén hablando, no han activado su micrófono. Estrada y Alondra, si gustan, pueden hacer uso de la voz. Perdón, como comentaba el compañero Martín, yo creo que independientemente de que no tengan estudio, en mi caso yo que no lo tuve, pues también lo tuve que conseguir en línea, ¿verdad? Pero ese ya es más falta de interés personal, yo diría, ¿no? Porque en la actualidad ya se nos están facilitando un poco más las cosas. Y fíjese De que sí me acuerdo contigo. gustaría que a futuro usted diera un curso para la preservación del lugar de los hechos. Sí, es un tema muy interesante, la verdad, porque hay que saber la preservación, hay que saber cómo se hace, porque muchas veces simplemente colocar prohibido el paso no lo